Hola chicos, vamos a ver en esta clase una autora, Naomi Klein, es canadiense ella, hace un análisis sobre el cambio climático muy interesante y no lo hace desde una perspectiva ecologista, sino desde una perspectiva sociológica y politológica del cambio climático y del capitalismo, y por ende tiene en cuenta toda una serie de variables muy interesantes para estudiar desde un profesorado en ciencia política. Ella toma en cuenta tres instituciones para llevar adelante su investigación, que es bastante extensa, un librito de 700 páginas, donde desarrolla esta teoría. Ella lo que va a plantear, lo que va a analizar son las instituciones políticas y de gobierno, las instituciones económicas y las instituciones científicas, tanto las que investigan las variables implicadas en el cambio climático como las instituciones científicas negacionistas del cambio climático. Así como hay instituciones científicas que advierten sobre las consecuencias del cambio climático, hay otras instituciones científicas que lo niegan. Entonces va a analizar el juego entre estas tres instancias: la instancia política, la instancia económica y las instancias científicas. Obviamente también va a entrar en juego la opinión pública y la ciudadanía en su análisis, pero ya vamos a ver desde qué lugar. En primer lugar, ella parte del análisis de la Cumbre de las Naciones Unidas del año 2009, la Cumbre de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que se celebra en Copenhague. Y ahí se da un punto de inflexión en lo que es la materia ambiental, que es que todos los países que integran esa cumbre, incluido Estados Unidos y China, se comprometen a no elevar la temperatura global del planeta por encima de los 2 grados centígrados. Y ese es un dato fundamental. Desde la economía preindustrial, es decir, una economía que no era intensiva en el consumo de hidrocarburos para su producción y para su dinamización, hasta nuestros días, nosotros tenemos que ser capaces, y de acá en más, ser capaces de no calentar la temperatura global del planeta en más de 2 grados centígrados. ¿Cuál es el problema, dice Naomi Klein, de este número? Que este criterio de los 2 grados centígrados responde más a un criterio político y económico que ambiental. Ella dice que el 97% de la comunidad científica de estudio del cambio climático y de las consecuencias negativas del cambio climático consideran que comprometerse a no calentar el planeta en más de 2 grados centígrados ya es muy peligroso. ¿Por qué? Porque desde las sociedades preindustriales hasta nuestros días, es decir, ya con la primera y la segunda revolución industrial en marcha y la puesta en funcionamiento de una economía global que es hiperdependiente y muy intensiva en el consumo de combustibles fósiles, la temperatura global del planeta ha aumentado 0,8%. Sobre ese 0,8% de aumento de la temperatura global del planeta, nosotros ya podemos vivir consecuencias negativas muy evidentes. Tenemos tsunami, tenemos huracanes, tenemos sequías, inundaciones como fenómenos más visibles de ese 0,8% de incremento de la temperatura global. Entonces, ¿qué dice Naomi Klein? Si llegamos al 2% de aumento de la temperatura global del planeta, podemos entrar en lo que esta comunidad de científicos abocados al estudio del cambio climático denominan un punto de inflexión no lineal. ¿Qué dice la teoría de los puntos de inflexión no lineal? Que después de superado los 2 grados centígrados de calentamiento global, va a ser imposible para la humanidad restituir el status quo al momento anterior, inmediatamente anterior al de haber cruzado esa línea. Se los explico de otro modo.
la pandemia, desde el momento en que el brote pasa de China, de una ciudad china, al norte de Italia, a Milán, y desde Milán a España, es que ya estábamos en un punto de inflexión no lineal en donde la humanidad ya no estaba en condiciones de retrotraer el status quo de la pandemia a China, a Wuhan. Ya no estábamos en condiciones de hacer eso. Ni menos después cuando se convierte el coronavirus en un fenómeno global, se extiende por todo el mundo. Entonces, ¿qué dice la teoría de los puntos de inflexión no lineales? Que hoy en día ya la humanidad, respecto del coronavirus, no tiene la posibilidad de restituir el status quo a cero. Lo que tiene que hacer ya es encontrar alternativas de solución, que en este caso obviamente es la vacuna, pero ya no tenemos mecanismos para restituir el status quo al momento anterior al del brote del coronavirus. Con el clima pasa lo mismo. Dice Naomi Klein, ¿qué pasa si el planeta supera los 2 grados centígrados de temperatura, de aumento en la temperatura? Bueno, podremos controlar de alguna manera algunas variables de lo que la naturaleza nos devuelva, digamos, como cambio climático y como catástrofes ambientales, pero seguramente no vamos a poder lograr que el planeta vuelva al status quo anterior a esos 2 grados. Y tampoco vamos a poder controlar ni predecir, por más modelos potentes que tengamos en materia algorítmica, cómo se va a comportar la naturaleza con un aumento de 2 grados de la temperatura del planeta. Ni siquiera podemos pensar cómo sería la vida civilizada en el planeta si tuviéramos un incremento de 4 grados en la temperatura media del planeta. Entonces, ¿por qué dice la autora en la Cumbre de las Naciones Unidas del 2009 en Copenhague, en la capital de Dinamarca, se establece como criterio comprometernos a no aumentar de acá para adelante la temperatura en más de 2 grados? Porque en definitiva es una manera en que no vamos a perturbar demasiado los niveles de producción de dióxido de carbono de las principales potencias contaminantes del mundo, que son hoy Estados Unidos y China, cuya economía no solo es hiperdependiente de los combustibles fósiles, sino que el estilo de vida de sus ciudadanos, principalmente el de los norteamericanos, el de los estadounidenses, es altamente intensivo en dióxido de carbono. Un ciudadano promedio en los Estados Unidos vierte por año 16 toneladas de dióxido de carbono, contra 7 toneladas de dióxido de carbono de un ciudadano chino y 6,7 de un ciudadano europeo. Entonces, este criterio de los 2 grados de la Cumbre de Copenhague es más político y económico para no molestar a las grandes potencias contaminantes que un criterio que responda a una variable ambiental. Acá entran en disputa, dice Naomi Klein, 2 instituciones. Las instituciones científicas que estudian cómo el cambio climático va a afectar a la humanidad y las instituciones negacionistas que están a favor de conservar el status quo actual, que el status quo actual es el del capitalismo global y el de la sociedad de consumo. Y acá tenemos una de las mayores dificultades de la lucha contra el cambio climático. Número 1. ¿Por qué fracasa o por qué está fracasando el mundo en reducir sus niveles de dióxido de carbono? Es lo que dice Naomi Klein. ¿Por qué? Porque para que la temperatura del planeta no suba esos 2 grados centígrados, que serían catastróficos, superar esos 2 grados centígrados, los países más contaminantes tienen que reducir anualmente un 10% sus grados de emisión. Y el problema es que desde la Cumbre de Copenhague del 2009 a esta parte, todos los años se incrementa
las emisiones de dióxido de carbono por parte de las principales potencias industriales o potencias mundiales económicas, salvo en los momentos en que hay crack económicos, hay unas fuertes crisis económicas. Por ejemplo, el 2020 va a ser un año de retroceso en la emisión de dióxido de carbono más o menos de un 10% anual, pero con un mundo económicamente paralizado. ¿Por qué? Por la crisis del coronavirus. En el año 2008 también cayeron las emisiones de dióxido de carbono, pero también por una variable de crisis económica. No es que el sistema capitalista se reestructura para emitir menos dióxido de carbono. No, son las crisis del mismo capitalismo las que llevan a emitir menos dióxido de carbono. Entonces, pero no es una cuestión a voluntad de los gobiernos. Entonces, dice, el movimiento ambientalista fracasa principalmente en dos grandes campos. En el campo económico capitalista, no logra generar una redistribución del poder de las principales industrias mundiales, que es la industria petrolera y la industria del gas, que es muy poderosa y tiene mucha influencia sobre los gobiernos para evitar que los gobiernos emitan medidas regulativas para disminuir los niveles de dióxido de carbono. Se cree que la industria petrolera logró recaudar 900 millones de dólares para literalmente voltear el paquete de medidas de Barack Obama en la primera presidencia de Obama en el Congreso, el paquete de medidas y de leyes de protección ambiental que terminaron fracasando en el Congreso de los Estados Unidos, no se aprobó. Se calcula que la industria petrolera logró recaudar 900 millones de dólares en contra de esa causa, en contra de ese paquete de medidas. Quizá para ustedes pueda parecer mucho 900 millones de dólares, pero para la industria del petróleo y del gas no lo es. Fíjense un dato que evidencia esto que dice la autora Naomi Klein. Cuando se desploma el consumo de petróleo tras la pandemia de COVID-19, el mercado es muy sincero de alguna manera, es inhumanamente sincero. Si hay mucha oferta y poca demanda, ¿qué pasa con los precios? Se desploman. ¿Y qué pasó con el petróleo? Hubo mucha oferta de petróleo, cayó estrepitosamente la demanda y no había dónde almacenar tanto petróleo que no se consumía. Entonces, ¿qué pasó? Se desplomó el precio internacional del petróleo. ¿Qué pasa inmediatamente después? Se juntan dos presidentes, Vladimir Putin de Rusia con Donald Trump de Estados Unidos, y acuerdan elevar el precio del petróleo por mecanismos políticos para proteger a la industria, la rentabilidad de la industria petrolera. Ahí uno puede ver cómo las principales potencias económicas del mundo, lejos de intentar reconvertir la industria del petróleo hacia otras fuentes de energía renovables más limpias, se juntaron para garantizarle al sector petrolero su rentabilidad. Entonces, esos son indicios de que no hay, desde el punto de vista, no indicios, evidencias desde el punto de vista de las grandes potencias, de que no hay incentivos para modificar, por lo menos en el corto plazo o en el mediano plazo, las emisiones de dióxido de carbono. Fíjense algo en la Argentina, les hago otro análisis aplicado a la Argentina, la zona de Vaca Muerta. Hay un núcleo de coincidencias básicos entre el Frente de Todos, entre el Frente para la Victoria, Cambiemos, y ahora el Frente de Todos respecto de Vaca Muerta. ¿Cuál es el núcleo de coincidencias? En que ahí abajo hay petróleo, hay hidrocarburo y tiene que ser extraído. Es decir, en eso hay una coincidencia tanto en los modelos de centro-izquierda como en los modelos de centro-derecha. Porque ambos modelos entienden que extraer petróleo y gas de Vaca Muerta va a dinamizar la economía argentina. Seguramente entre el modelo de Cambiemos de derecha y el modelo del Frente de Todos centro-izquierda habrá fuertes disidencias en cuanto a el modelo de negocios a implementar para extraer los hidrocarburos
o hacia dónde debe ir la renta petrolera una vez que se extraigan los hidrocarburos. Si irán a asignaciones universales, a programas de asignación universal a la renta petrolera, o se irá a financiar dólares para los importadores. Seguramente en eso sí va a haber fuertes disidencias, en el modelo de negocios y en los destinos de la renta petrolera. Pero en donde no hay disidencias es que ahí abajo hay petróleo y hay que sacarlo. Y ese petróleo después va a terminar convirtiéndose en combustible, y después ese combustible se va a usar en un motor a combustión y después va a terminar emitiendo dióxido de carbono. Cuando Naomi Klein dice lo que justamente hay que discutir es si tenemos que seguir extrayendo hidrocarburos o generando combustibles de origen fósil que son altamente contaminantes en dióxido de carbono. Claro, ella reconoce que los países en vía de desarrollo necesitan de la extracción de hidrocarburos para dinamizar su economía, mucho más que los países industrializados. Pero ahí radica uno de los grandes problemas, es que hoy la humanidad no tiene incentivos para abandonar el consumo, de hidrocarburos. Es decir, tanto un gobierno de centro izquierda como un gobierno de derecha en la Argentina coinciden en que ahí abajo de Vaca Muerta hay petróleo y que hay que sacarlo a la superficie. Y eso pasa en la mayoría de los países del mundo. Y otro gran problema es por eso que el movimiento ambiental está fracasando en reducir las emisiones de dióxido de carbono, que aumentan año a año, salvo en los años donde hay fuertes crisis económicas. Este año, por ejemplo, hay una fuerte crisis económica producto de la pandemia que hizo caer los niveles de emisión de dióxido de carbono en un 10%. Seguramente si sale la vacuna contra el COVID-19, el año que viene estaremos emitiendo los mismos niveles de dióxido de carbono que años anteriores. El otro gran fracaso, dice Naomi Klein, del movimiento ambientalista fue la batalla cultural. Perdimos la batalla cultural. Esto no significa que la causa no se siga impulsando, pero hasta el momento perdimos la batalla cultural porque la derivación cultural del capitalismo, ¿cuál es? Ustedes lo saben bien como alumnos de ciencias políticas, es la sociedad de consumo. Como individuos nos sentimos identificados con el consumo, nos gusta consumir, es parte de un estatus, es parte de un prestigio, es parte de un modo de vida ser consumistas. Tenemos un estilo de vida donde si viajamos por todo el mundo nos da estatus, ¿no? Si como argentino conozco toda Europa, conozco Estados Unidos, conozco los principales destinos turísticos de Asia, y seguramente la gente no lo va a ver mal a eso, pero es un estilo de vida donde nosotros vamos al gimnasio en nuestro vehículo, vamos a hacer las compras del día a día en nuestro vehículo, no vamos en bicicleta, vamos en nuestro auto. Es decir, somos ciudadanos intensivos en emisión de dióxido de carbono, como personas, ya no como empresas petroleras o como grandes multinacionales, como ciudadanos, como individuos, somos emisores de dióxido de carbono en nuestro estilo de vida y en una sociedad de vida, en un estilo de vida que es el de la sociedad de consumo. Si podemos cambiar nuestro auto permanentemente, lo haríamos. No lo hacemos porque no nos alcanza la plata, pero si tuviéramos la plata seguramente tendríamos el último auto, la última camioneta, viajaríamos más. Claro que para desplazarse hay que usar combustibles fósiles. Los aviones son altamente contaminantes, usan combustible de hidrocarburos. Lo mismo nuestros vehículos. Lo mismo nuestro desplazamiento del día a día es intensivo en combustible. Fíjense algo que es muy característico. La industria del petróleo y la industria del gas invierte fuertemente en los medios de comunicación para que las noticias sobre el cambio climático tiendan a ser cada vez menos.
En el año 2007, la autora Naomi Klein muestra una serie de estudios que evidenciaban que en Estados Unidos las tres principales cadenas de noticias habían generado para el año 2007 algo así como 250 noticias vinculadas al cambio climático en sentido negativo. Para el año 2011 habían bajado a 14 noticias. Ahí ven cómo las grandes cadenas de noticias tienden a hacer cada vez menos tratamiento sobre noticias que tengan vinculación con el cambio climático. En un estudio del año 1966 de estudiantes de primer año de las universidades de los Estados Unidos, para el 44% de los chicos era importante ganar mucho dinero como proyecto de vida. Esa misma investigación para el año 2010 arrojó un 86% de jóvenes que creían que era muy importante ganar mucho dinero. Es decir, ganar dinero se ha convertido en uno de los paradigmas de éxito de la sociedad de consumo para la gran mayoría de los jóvenes que ya empiezan a formarse en sus primeros años de vida en un paradigma consumista. Bueno, también analiza, hay un dato muy importante que da la autora, que es la diferencia entre, ustedes saben que Estados Unidos tiene un bipartidismo muy fuerte, entre una derecha muy extrema y una derecha más moderada. La derecha más extrema es la republicana y la derecha más moderada es la demócrata, el Partido Demócrata. Ella analiza y dice que encuestas demuestran que, investigaciones demuestran que la cuenca petrolífera de los Estados Unidos, que corre de sur a norte por toda la costa atlántica de los Estados Unidos, no hay mucha diferencia entre los republicanos y los demócratas respecto de negar el cambio climático de origen humano. Más o menos los valores oscilan en un 44%. El 44% de los demócratas, es decir, de la derecha más moderada de los Estados Unidos, que están ubicados sobre la cuenca petrolera, consideran que el cambio climático es de origen humano. Pero cuando te salís de la cuenca petrolera de los Estados Unidos hacia el este, hacia el resto del país, ese número asciende al 78% de los demócratas consideran que el cambio climático es de origen humano, es decir, aumenta. Obviamente que los políticos que están situados sobre cuencas petroleras, sean del Partido Republicano o del Partido Demócrata, tienen más incentivo para argumentar a favor de la extracción de hidrocarburos que en contra, por los movimientos económicos que genera la actividad, y más propensión a negar el cambio climático de origen humano que los que están en otras zonas. Hay una anécdota que cuenta la autora, y yo se las paso a la anécdota porque es realmente un caso de investigación. Hay un senador de Montana que presenta un proyecto de ley declarando favorable el cambio climático, el calentamiento global, porque decía que en estados como Montana el calentamiento global iba a lograr que se extiendan los periodos de cultivo. Incluso una locura, ¿no? Incluso, o un egoísmo extremo. Es decir, que los países fríos con el calentamiento global se van a ver beneficiados porque van a estar un poquito más cálidos y sus periodos de producción agrícola van a aumentar. Claro que todos los países que estén sobre el Ecuador van a experimentar grandes inundaciones y grandes sequías. Entonces, y decía que las rutas sobre el Ártico iban a ser más transitables porque se iba a derretir el hielo. ¿Sí? Una perspectiva absolutamente egoísta del cambio climático. Pero fíjense que eso que parece una perspectiva egoísta también entró en el cálculo de muchas corporaciones económicas. La industria armamentística de los Estados Unidos avisora una fuerte oportunidad de negocio con el cambio climático. Fíjense de lo que estamos hablando. Uno de los gigantes de la industria armamentística, Raytheon,
dice que el cambio climático va a generar oportunidades extraordinarias de negocio para la industria armamentística y de servicios militares, porque las grandes variaciones ambientales van a generar movimientos migratorios masivos que van a hacer que los países desarrollados tengan que reforzar sus políticas de seguridad frente a esos movimientos migratorios. Otra de las industrias que están viendo oportunidades de negocio con el cambio ambiental es la industria de la cobertura de seguros. Incluso el mercado inmobiliario de los Estados Unidos ya está lanzando casas a prueba de inundaciones, una especie de edificios cuyos departamentos están blindados como si fueran submarinos para que en caso de una inundación, ¿no es cierto?, no entre agua al interior de la vivienda, y tienen mecanismos de generación, de autogeneración de electricidad y demás, como pequeñas usinas. Entonces, mientras que para algunos el cambio climático es una preocupación muy grave de la existencia misma de la humanidad sobre la Tierra, algunas industrias siguen viendo negocios, como la industria petrolera, y otras oportunidades de negocios en el mediano plazo, como la industria militar, la industria inmobiliaria y la industria de los seguros, de la cobertura de seguros. Voy a ir redondeando algunos de los argumentos para ir terminando algunos de los argumentos de Naomi Klein. Hasta ahora, dice ella, parecía ser que el cambio climático era una cuestión de igualdad, de justicia en términos